Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Voy a pedirles que abran sus libros, sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. San Juan, capítulo 14, versos 16 y 17, la palabra del Señor dice: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué tal si lo leemos el último verso nuevamente? Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Señor, gracias por esta palabra. Oramos para que ella cobre vida dentro de nosotros. Tú dices que ella es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, el espíritu y los tuétanos, que ella discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Oramos, Señor, que esta palabra surta el efecto para la cual está siendo enviada en esta mañana. Y tú dices en tu palabra que ella no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual fue enviada. Así que oramos, Señor, que esta palabra cumpla su propósito en cada corazón en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Úsame, Señor, como instrumento para gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis amados. Cuando yo tenía que preparar este mensaje, me venía a la mente muchos mensajes, pero no tenía la seguridad de cuál sería. Y yo oraba y no me llenaba nada me traía la convicción que yo estaba buscando, hasta que llegué al tema del Espíritu Santo. Y cuando llegué esta mañana, que venía de haberme presentado delante del Señor y estarle pidiendo al Señor esa convicción, y cuando llegué y sentí esta presencia tan hermosa que se paseaba, el Señor me trajo convicción porque era el tema del Espíritu Santo, que es el que queremos hablar en esta mañana. Nuestro pastor hoy no está con nosotros, él está en una de las iglesias hijas, ¿no, Elías? Elías está en una de las iglesias hijas. Fue que el pastor, usted perdonen, el pastor me dijo que iba a estar fuera, pero ya no me acuerdo dónde me dijo que iba a estar. Ay, qué horror conmigo. Bueno, la cosa es que el pastor pues me encargó el privilegio de compartir la palabra en esta mañana. Así que vamos a estar estudiando la palabra hoy. Vamos a ver qué aprendemos. Cada vez que usted viene a escuchar una palabra, venga con el corazón dispuesto a aprender. No solamente a escucharlo y después llega a su casa y se lo olvida. ¿Qué voy a aprender hoy, Señor? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tú me quieres enseñar hoy? Si usted tiene la costumbre de tener papel y lápiz, mejor, porque usted apunta y lo que en el momento no captó, al repasarlo luego, mira que yo no lo había analizado, pero cuando lo vuelve a leer, el Señor le revela algo que en el momento tal vez se le fue, pero lo escribió y en ese momento el Señor le ministra. Vamos hoy a compartir un tema especial, la promesa del Padre, el Espíritu Santo prometido. Ese es nuestro tema de hoy. Cuando la Biblia habla acerca de la promesa del Padre, ¿por qué dice la promesa del Padre? Si el que nos dio esa promesa fue Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Cuando Jesucristo dijo: yo me voy, pero os dejaré otro consolador, que es lo que acabamos de leer. Pero vamos a ver en el transcurso del mensaje por qué es la promesa del Padre. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, nosotros lo sabemos.
El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es un ser impersonal, el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad y Él trabaja en perfecta unión con Dios Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Ellos trabajan juntos y desempeñan varias funciones, y vamos a ver varias de las funciones que desempeña el Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Vamos a ver qué aprendemos hoy, porque ese Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir una vida en rectitud. Nosotros sin el Espíritu Santo no podríamos jamás vivir la vida cristiana, porque la vida cristiana es una vida de negación. Tenemos que negarnos, negar nuestros deseos, negarnos a nuestros gustos, negarnos a nuestros placeres, negarnos aún a nuestra voluntad. Y eso no lo podemos hacer en nuestra fuerza, sino por la ayuda del Espíritu Santo. Hermoso Espíritu Santo. Nosotros a través del Espíritu Santo y vivir una vida en rectitud es que recibimos las bendiciones que el Señor ha establecido para nosotros a través de su palabra. Vamos a ver nuestro primer punto en esta mañana. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¡Wow! ¿El Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento? Pues sí. El Espíritu Santo estaba desde el inicio de la creación. Y vamos a leerlo en Génesis. Afilen sus Biblias, saquen sus papelitos porque vamos a usarla. Capítulo 1, versículo 2 del libro de Génesis. La palabra del Señor dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos al Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo de Dios estaba en la creación. Cuando el Señor creó, en el versículo 3, que el Señor dijo: sea la luz, el Espíritu Santo estaba en la creación. El Hijo estaba en la creación. Cuando el Espíritu Santo dice la palabra que ella se movía, el Espíritu Santo recorre toda la tierra. Y ella estuvo desde los inicios. Pero vamos a ver que no solamente ella estuvo en los inicios en cuanto a la creación. Vamos a ver que también estuvo en los inicios cuando Dios creó al ser humano. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 26 del libro de Génesis, la palabra dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra. Si Dios estuviese solo, Él hubiese dicho: voy a hacer al hombre a mi imagen. Amén. Hagamos. Un grupo de personas, hagamos al hombre a nuestra imagen, no a mi imagen, a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra imagen, dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor le dijo en la creación: hagamos al hombre. El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, estuvieron desde el principio formando parte de la creación. Vamos a ver otro aspecto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también actuaba en las personas en el Antiguo Testamento. Y esta es una parte que vamos a hacer un estudio muy minucioso de cuando el Espíritu Santo actuaba en las personas en el Antiguo Testamento. Pregunto, en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo descendía sobre las personas, ¿cómo era ese mover? ¿Cómo era esa permanencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, la permanencia de Dios era selectiva y era temporal. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios no permanecía con ninguna persona y no vivía en las personas tampoco. Él descendía sobre la persona, Dios lo usaba, el Espíritu Santo lo usaba, pero el Espíritu Santo no permanecía con ellos en el Antiguo Testamento. La permanencia del Espíritu Santo dijimos que era selectiva y temporal. El Espíritu Santo vino a lo largo del Antiguo Testamento, en los diferentes textos que rápidamente vamos a tocar, vamos a ver donde el Espíritu Santo
vino sobre las personas. No es que el Espíritu Santo estaba en ellos, Él descendía sobre ellos en un momento oportuno. Josué, Números capítulo 27, versículo 18. Números capítulo 27, versículo 18, la palabra del Señor dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Cuando dice la Biblia que en el cual hay espíritu, había un espíritu diferente en Josué que había en los otros 10 espías cuando fueron a inspeccionar la tierra de Jericó. Dice que había un espíritu. Pon tu mano sobre él. El Señor le dijo a Moisés: pon tu mano, porque en él yo he puesto un espíritu diferente. Y nosotros vemos a lo largo de las Escrituras que cuando el Espíritu del Señor está sobre una persona, la persona tiene transformación. Hay algo diferente que sucede en sus vidas. Vamos a ver qué dice acerca de David. En 1 Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13. 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 y 13 dice: envió pues él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso y de ojos, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego David y Samuel y se fue y se volvió a Ramá. El Espíritu del Señor, cuando David fue ungido como rey, vino sobre él en ese momento que Samuel derramó sobre él el cuerno de aceite. El Espíritu de Dios vino sobre David. Vamos a ver otro ejemplo. Saúl, allí mismo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, en el versículo 10. Retrocedamos un par de páginas. 10:10, la palabra del Señor dice: cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Saúl era rey, no era profeta, pero en ese momento el Señor, por medio de su Santo Espíritu, llenó a Saúl para que Saúl diese un mensaje profético a los que con él estaban. En el libro de los jueces, a lo largo de los jueces, nosotros vamos a ver repetidas veces esa palabra: el Espíritu vino sobre él. El Espíritu vino sobre él, porque el Espíritu no moraba dentro de las personas. Para que cada uno tengamos eso muy presente. Yo sé que muchos lo saben, pero tal vez otros no. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en las personas, sino que solamente venía sobre ellos. El Espíritu Santo descendía sobre estas personas para tareas específicas. Cuando nosotros entramos al libro de los jueces, uno de los casos podemos ver cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón. Y él hacía grandes hazañas para derrotar a sus enemigos y para mostrar al pueblo filisteo que Dios estaba con él. Pero en la medida que nosotros, o en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas, había una característica muy importante. La presencia del Espíritu Santo era una señal del favor de Dios. Dios descendía sobre las personas a quien Él llamaba con una misión específica. Él venía sobre esa persona y esa persona podía cumplir esa labor que Dios había establecido para ellos. El Espíritu Santo venía y ungía a esa persona, capacitaba a esa persona para una labor en especial. Pero cuando el favor de Dios se apartaba de esa persona, el Espíritu Santo se apartaba de esa persona. Vamos a leerlo en la Biblia. En el caso de Saúl, lo podemos ver allí mismo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16,
en el versículo 14. 16, 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando el Espíritu de Dios se apartaba de un hombre en el Antiguo Testamento, nos muestra cómo el espíritu del enemigo o Satanás mismo podía tomar control. Si usted quiere seguir leyendo ese pasaje en su casa, cómo la vida de Saúl cambió a partir de ese episodio, cómo el espíritu lo atormentaba y tenía que traer a David, que tocaba el arpa, y el Espíritu de Dios que estaba en David apaciguaba el espíritu que atormentaba la vida de Saúl. Entonces el Espíritu Santo de Dios viene sobre las personas con propósitos específicos, para ocasiones específicas. Eran personas seleccionadas, no era sobre todo el mundo que descendía el Espíritu Santo, él descendía sobre personas seleccionadas y de manera temporal. Cuando el Espíritu Santo venía sobre una persona, no siempre era indicativo de que la persona tenía una vida espiritual excelente o tenía su caminar bien delante de Dios. Dios respaldaba el llamado de esa persona. Y vamos a verlo. Si abrimos nuestras Biblias en el libro de Jueces, allí mismo antes de Samuel está Jueces. En el capítulo 16, en el versículo 14, vamos a leer. Dice la palabra. 1 Samuel 16, 14 dice: y ella las aseguró con las estacas y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca y del telar con la tela. Esa fue la primera, una de las que Dalila le hacía a Sansón. Cada vez que él le decía en qué consistía su fuerza, ella se lo aplicaba y después llamaba a los filisteos. Bueno, se repite eso en diferentes ocasiones. Pero si nosotros nos vamos al capítulo 16, ahí mismo, al capítulo 16, al versículo 20 de ese mismo libro de Samuel, la palabra del Señor dice: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, lo que siempre hacía. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. El Espíritu de Dios había descendido sobre Sansón con un propósito. Dios lo escogió desde el vientre de su madre para ser juez. Y él, siendo juez de una nación, tuvo muchas inclinaciones a pecados. Pero a lo largo de la Escritura nosotros vemos cómo el Señor en diferentes oportunidades lo libró. Allí mismo vamos a estar abriendo nuestras Biblias. En este capítulo vamos a quedarnos allí unos minutos. Quiero mostrarle un par de versículos donde a lo largo de la vida de Sansón, que empieza del capítulo 13, usted lo puede leer en su casa, cómo Dios respaldó el ministerio de Sansón a lo largo de este proceso. Nosotros vemos aquí en el capítulo 14, en el versículo 19, nosotros leemos la historia. Este es cuando Sansón se casa con una mujer filistea de Timnat. El Señor le había dicho a Sansón, porque él era nazareo de Dios, había sido escogido desde el vientre de su madre, había sido sellado por el sello de Dios para que él no se juntase, no podía acercarse a muertos, no podía comer comida sacrificada a ídolos, no debía casarse con mujeres fuera del pueblo de Israel. Y desde que Sansón empezó a ejercer el ser juez, fue muy rebelde a la orden que el Señor le había establecido de las cosas que él no debía hacer, pero él las seguía haciendo.
Pero a lo largo de la vida de Sansón a mí me llamaba la atención que siempre, no importa la vida que Sansón tenía o las cosas que hacía, seguía diciendo, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y el Espíritu vino sobre él. Mírenlo aquí en el capítulo 14, en el versículo 19. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres, y de ellos, tomando sus despojos, dio las mulas y los vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Cuando Sansón comete eran sus enemigos, así que no sé si llamarlo homicidio. Él mata a 30 hombres, a 30 filisteos, porque él se casó con una mujer filistea, aun cuando los padres no estaban de acuerdo. Y le dijeron a Sansón, la madre le dio, pero ¿por qué no hay mujeres aquí para que tú te vayas a nuestros enemigos a buscar esposa? Esa es la que yo quiero. Esa es la que yo quiero, tómala por mujer. Él descendió, se casó con ella, hubo 7 días de fiesta. Al séptimo día, al primer día le da un enigma a todos los filisteos que eran los que estaban convocados en la fiesta, y si ellos podían acertar con ese acertijo, él le entregaría a ellos 7 mudas de ropa, 30 mudas de ropa. Pero si ellos no acertaban, entonces ellos le tenían que entregar a él eso. Bueno, la cosa es que ellos presionaron a la esposa y ella les confesó. Ella lo presionó a él y él le dio el enigma y él se lo confesó a ellos. Ella se lo confiesa a ellos y ellos le dan la respuesta del enigma. Así que Sansón, enojado, va y mata a los 30 filisteos, entre ellos mismos los despoja y les lleva los 30 vestidos a ellos. Pero ¿dónde está la enseñanza de esto? O la aplicación. Sansón no tenía que haberse juntado con una mujer de tribu pagana. El Señor se lo había dejado como una orden. No debía juntarse con personas, con gentiles en aquel entonces. No debía mezclarse. Porque cuando tú te mezclas, esas personas hacen que tú cambies tu estilo de vida. Ellos te arrastran, te atraen hacia lo que ellos hacen. No tú los alas hacia ti, hacia lo correcto. Generalmente ellos te atraen, ellos te sacan de la posición donde Dios te ha puesto. Por eso el Señor le decía que no se mezclaran. Inclinaban el corazón de ellos hacia los ídolos que ellos adoraban. El Señor le decía, no se mezclen. Pero Sansón se mezcló con esta mujer. Y él fue enojado porque ella les descubrió el enigma. Y él mata a 30 filisteos y viene y le da los despojos. Pero él estaba tan enojado, y me llama la atención que a pesar de que él no estaba en obediencia a la palabra, acabamos de leer lo que dice el versículo 19. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y él mató a los 30 filisteos. Y fue y le entregó la ropa. La historia sigue, usted lo puede seguir leyendo más adelante. Vámonos al capítulo 16. En el capítulo 16 también él va a Gaza, se va y se junta con una mujer ramera y lo buscan para, los filisteos lo estaban acechando porque había matado y había incendiado todo el campo de los filisteos, y ellos seguían acechándolo y acechándolo. Pero antes de que él llegara a Gaza, él estaba en el desierto y estaba pasando sed. Después que él huyó, porque al haber hecho esto, los filisteos lo perseguían. Antes de llegar a ese capítulo 16, miremos el versículo 14 del capítulo 15. Capítulo 15, verso 14, mire lo que dice aquí. Así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Ellos estaban reclamándole que había matado a sus hombres y todo lo demás, y el Espíritu del Señor vino sobre él y lo libra en ese momento. Dios lo libró, ya era la segunda vez. Ahora él se va a Gaza, en el capítulo 16, que era otra ciudad de los filisteos. En el versículo 1 dice, fue Sansón a Gaza
y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda la noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la mañana, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Ellos estaban al acecho. Oyeron que Sansón había llegado a la ciudad de Gaza y ellos estaban rodeando esa ciudad, a la puerta de la ciudad, esperando que él saliera a la mañana para matarlo. Miren lo que dice el versículo 3, dice: mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. No sé si ustedes me siguen. A mí me da risa cuando enseñan a veces los dibujos o pintan a Sansón, siempre lo ponen como un hombre lleno de músculos. Yo en lo personal, esa es mi opinión muy personal, yo no creo que Sansón él era un musculoso, un fisiculturista, un Arnold Schwarzenegger, no. Yo más creo que él era un Benji es mi esposo, así le decimos. Era como un Benjamín, era como un Elías, era como un Celestino tal vez. Porque la fuerza de Sansón no radicaba en su fuerza física, radicaba en el Espíritu Santo. Así que Dios le podía dar la fuerza hasta a un niño, porque no era el niño, sino era el Espíritu Santo que obraba en él. Así que yo siempre he creído que eso de que era muy musculoso, pero esa es mi opinión, eso no está escrito en la Biblia. Esa es mi opinión, que yo no creo que Sansón era un hombre fuerte. O sea, tenía una apariencia de fuerza, porque la fuerza de Sansón no radicaba en su fuerza, sino en el Espíritu de Dios que venía sobre él. ¿Por qué le narro todos estos episodios de la vida de Sansón? Porque en el Antiguo Testamento, como dijimos, el Espíritu Santo venía sobre las personas por tareas específicas para cumplir algún llamado, alguna obra, algo que Dios lo empoderaba en ese momento para que realizara. Sin embargo, en la vida de Sansón me llama tanto la atención que Sansón fue desobediente a lo largo de su llamado. Del tiempo que estuvo como juez, hizo muchas cosas que no estaban bien. Sin embargo, ustedes lo leyeron conmigo, y el Espíritu de Dios venía sobre él y lo empoderaba y le daba la fuerza, y él quedaba libre de aquello que lo persiguió, que lo azotaba en algún momento. Pero llegó un momento que el Espíritu Santo de Sansón, el Espíritu Santo de Dios se apartó de Sansón. En el Antiguo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo se apartaba de las personas, porque ella venía, se iba, venía, se iba. Pero ¿qué pasa cuando Jesús llegó a la tierra? ¿Qué pasa cuando Jesús vino hecho hombre aquí sobre la tierra? ¿Con qué propósito Jesús vino? ¿Y por qué la Biblia dice que la obra del Espíritu Santo en nosotros es la promesa del Padre? Quiero que abran sus Biblias y quiero que retengan siempre estos textos. En Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 27. Ezequiel 36, 27. La palabra del Señor dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Mire, también vamos a verlo en Joel. 2 libros después está el libro de Joel. Después de Ezequiel viene Daniel, después Daniel, Joel. Allí mismo está. Daniel, Oseas, Joel. Capítulo 2, en el libro de Joel, versículo 28, la palabra dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Este pasaje es la relación de Hechos capítulo 2,
cuando en el día de Pentecostés dice la palabra que el Espíritu Santo vino en forma de un viento recio. Esa es la promesa que el Padre desde el Antiguo Testamento nos había hecho, de que Él iba a llenarnos de su Santo Espíritu y de que ya su Espíritu no iba a venir sobre nosotros, sino que iba a estar con nosotros y en nosotros. Pero esta promesa no solo lo hizo Jesús, porque Jesús en el Nuevo Testamento dice: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendría a vosotros. Entonces ustedes necesitan que yo me vaya, porque ahora mismo yo estoy en carne, yo estoy en el cuerpo, yo no puedo hacer la obra que el Espíritu Santo hará con vosotros, porque Jesús, siendo Dios, sabemos que Él vino en carne y Él sujetó su humanidad, su divinidad a su humanidad. O sea que Él, siendo hombre, no hacía las cosas que Él iba a hacer a través del Espíritu Santo, que era el mismo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo trabajando en la humanidad. Solamente que para que nosotros lo podamos entender, en el Antiguo Testamento estábamos bajo la dispensación del Padre. Todo lo que se movía, usted oía hablar mucho de Jehová Dios hizo, y Jehová y el Padre y Jehová, y no se usaba la palabra Padre, se usaba la palabra Jehová. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, eso fue la dispensación del Hijo, los evangelios, donde el Hijo fue el que se manifestó a la humanidad. Pero después que Jesús ascendió, estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Esta es la dispensación de la gracia, donde el Espíritu Santo es el que se mueve entre nosotros. Por eso Jesús les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, ustedes no pueden recibir al Espíritu Santo y ustedes no van a poder hacer las cosas que pueden hacer ahora que el Espíritu Santo está en ustedes. Porque yo, siendo humano, sujeto a mi humanidad, no puedo ser omnipresente, no puedo ser omnipotente, era Dios, pero no podía ser omnipresente. Jesús no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Jesús era totalmente todopoderoso Dios. Pero recordemos que Él en carne, Él fue 100% hombre. Así que había cosas que Jesús no podía hacer porque violentaría su propia palabra. Así que Jesús se mantuvo en su humanidad. Él sujetó el ser Dios a un cuerpo humano. Por eso Él le dice, Él nos dijo: es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me voy, yo voy a enviarles al Espíritu Santo, el Consolador, y ese Consolador iba a estar en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Pero cuando ese Consolador venía a nuestras vidas, venía con un propósito. Vamos a ver por qué. Primeramente, el Espíritu Santo, cuando vino aquí a la humanidad, vino a permanecer. A diferencia en el Antiguo Testamento, dijimos, no permanecía en el hombre. Eso, el Espíritu Santo descendía sobre el hombre de manera selectiva y temporal. Pero en el Nuevo Testamento, después que Jesús ascendió a los cielos y vino el Espíritu Santo, Él vino a permanecer. Permanecer, pero no es en todos los hombres tampoco. Eso fue dado a toda la humanidad. Pero nosotros sabemos, conforme a lo que dice la Escritura, que para que el Espíritu Santo permanezca en usted y permanezca en mí, yo tengo que hacer algo. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer? A ver, ¿qué me toca a mí hacer? Aceptarlo. Si yo no lo acepto, el Espíritu Santo no puede permanecer en mí. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Verdad que sí? Entonces yo tengo que creer, yo tengo que confesar para que el Espíritu Santo venga y haga morada en mí. Yo necesito aceptar que Jesús hizo una obra en la cruz del Calvario y Él va a hacer esa obra transformadora dentro de mí. Él permanece en el creyente. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. 1 Corintios 3,
versos 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Espíritu de Dios está en nosotros, y cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros nos convertimos en ese templo, esa morada del Espíritu Santo. Usted y yo nos convertimos en la morada del Espíritu Santo. ¿Qué dice en el capítulo 6? Ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. La palabra dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Desde que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, Él entró. Él viene a ser morada en nosotros. Él entra en nuestras vidas para poder capacitarnos, empoderarnos y muchas otras cosas que rápidamente lo vamos a ir viendo. El Espíritu Santo también actúa a favor del creyente. Él no solamente permanece en el creyente, sino que Él actúa a favor del creyente. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo nos habla. Si usted y yo hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, ante situaciones nosotros vemos cómo el Espíritu Santo nos habla. Yo sé que aquí todos en algún momento hemos escuchado la voz de nuestro Dios hablándonos. Él nos habla. Vamos a verlo como lo dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Y después en Hechos 13:2. Apocalipsis capítulo 2, verso 7, la palabra dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice. El Espíritu nos habla. Él nos da mensajes de parte de Dios. Él nos dice las cosas que debemos hacer. Dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Espíritu dice, Él habla. El Espíritu también intercede por nosotros. Vamos a verlo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26, la palabra dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por nosotros. ¿Por qué el Espíritu intercede por nosotros? El Espíritu pone en nuestro corazón una forma de orar. Muchas veces nosotros empezamos a orar de una manera porque Dios nos va direccionando. Y a través de su Espíritu que está dentro de mí, Él me va llevando y me va llevando a orar de una manera específica. Que a veces yo no lo entiendo, pero Dios me va llevando, Dios me va guiando a orar de tal forma porque Dios quiere llevarme a cumplir o a obtener tal objetivo. Entonces Él intercede dentro de mí con ese gemido indecible, con esa manera de pedir, de clamar por algo que a veces ni siquiera entiendo. A veces nosotros oramos en lenguas y el Señor nos lleva a gemir y el Señor nos lleva a llorar y a doblarnos, y sabemos que estamos intercediendo, pero no podemos decir por qué. Porque son gemidos indecibles. No podemos entender en ese momento por quiénes estamos orando o por qué estamos orando, pero el Señor a través del Espíritu nos guía. El Espíritu Santo también nos da testimonio acerca de Jesús. Hermanos, si el Espíritu Santo no testifica nuestras vidas, si por el Espíritu nosotros no recibimos la revelación de la palabra,
Nosotros no podríamos jamás, ninguna persona podría llegar al convencimiento de su pecado si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae en nosotros ese testimonio, esa manera de hablar de la obra de Jesús, y nos trae esa revelación y nos abre el entendimiento para que nosotros podamos darnos cuenta de la obra que Jesús hizo en la cruz. En Juan capítulo 15, versículo 26, la palabra habla sobre eso. Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Señor le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos en general, los que estuvieron ahí en el aposento alto: quédense en Jerusalén, quédense aquí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ese Espíritu Santo iba a darles a ellos esa convicción. Cuando usted ve la vida de Pedro antes del Pentecostés, Pedro, un hombre fluctuante, un hombre inseguro, indeciso, temperamental. Sin embargo, cuando viene el Espíritu Santo y trae esa convicción en el corazón, porque el Espíritu Santo es el que convence, Él es el que pone la convicción en el corazón. El Espíritu Santo entra en la vida de Pedro y nosotros vemos levantarse a un Pedro totalmente diferente después que vino el Espíritu Santo a como era Pedro antes. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo en ti y en mí nos hace personas útiles en las manos de Dios, nos empodera y nos llena de la autoridad que ya Dios nos dio, pero el Espíritu Santo nos enseña cómo se usa. Cuarto aspecto que el Espíritu Santo trabaja a favor del creyente: Él nos dirige sobre lo que debemos hacer en determinado momento. El Espíritu Santo nos dirige. Hechos capítulo 8, versículo 29, la palabra dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo tomó a Felipe donde estaba y lo llevó al desierto para hablarle al etíope. Y le dijo el Espíritu a Felipe: acércate a ese carro. Le dio una orden, le dice: mira, lo tomó, lo llevó y le dio una orden: acércate al carro. El Espíritu Santo, así mismo, mi hermano, trabaja en cada uno de nosotros. Él nos guía en diferentes situaciones, pero Él también nos ordena o nos prohíbe. Él nos dice: no hagas tal cosa o ve a hacer tal cosa. En el caso de Felipe le dio: ve a hacer, acércate a ese carro. Él en ese caso lo dirigió. Pero en el caso de Pablo, aquí en Hechos capítulo 16, en el versículo 6, vemos otro episodio del Espíritu Santo. En el 16, verso 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo a hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo también te da orden: no vayas a tal lugar, no hagas tal cosa, porque el Espíritu Santo conoce el peligro que hay en cierto lugar y por eso Él nos habla. No vayas allá, le dijo a Pablo, que no fuera a Frigia, que no predicara la palabra en Asia. También el Espíritu nos guía. El Espíritu nos guía a toda la verdad siempre que haya convicción, no cuando no sabemos qué es lo correcto. Hay momentos que el Espíritu Santo te va a traer te va a dar esa guianza, porque uno no sabe qué decisión tomar ante unas situaciones. Uno ora y el Espíritu Santo te guía para tomar la decisión correcta. En Juan capítulo 16, versículo 13, nosotros aquí vemos cómo el Espíritu Santo nos guía. Juan capítulo 16, versículo 13, la palabra dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas
que habrían de venir. El Espíritu Santo también nos guía. Y rápidamente vemos el séptimo o otro de la forma que el Espíritu Santo actúa en el creyente. Nosotros le podemos mentir. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, nosotros vemos cómo Ananías y Zafira pensaron haber mentido a los apóstoles, pero ellos le dijeron: no, ustedes no nos han mentido a nosotros, ustedes mintieron al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versos 3 y 4 dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Nosotros, en las decisiones que tomamos en nuestras vidas, podemos mentir al Espíritu Santo. Obviamente eso tiene consecuencias. El octavo aspecto es: puede ser afrentado. Puede ser afrentado u ofendido. En Hebreos capítulo 10, versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Nosotros podemos ofender con el menosprecio, con la indiferencia, con no ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado, con los favores, con las bendiciones que Dios nos ha dado. Con volvernos atrás cuando el Señor nos ha llamado a su santa palabra, a su santo camino, y nos ha dado de su Espíritu, y nosotros, dejando todo, nos apartamos de aquello. Dice la palabra que afrentamos al Espíritu de gracia cuando nosotros somos indiferentes a las cosas, las bendiciones que Dios nos ha dado. Él también puede ser blasfemado. En Mateo capítulo 12, verso 31. Mateo capítulo 12, verso 31, la palabra dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y cómo blasfemamos contra el Espíritu Santo? Si usted lee ese pasaje, cuando le atribuimos a Satanás las cosas que son de Dios. Abro un pequeño paréntesis para decir esto. Muchas veces, mis amados, nosotros vemos especialmente el mover del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se mueve, hay personas que saltan, hay personas que danzan, hay personas que sienten un fuego como si se quemaran, hay personas que empiezan a hablar en lenguas, y nosotros a veces vemos con menosprecio porque no entendemos o no discernimos que lo que está sucediendo en la vida de esa persona es un toque del Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado por eso, hermano. Hay una línea muy delgada en cometer blasfemia contra el Espíritu Santo cuando nosotros le atribuimos a Satanás algo que es de Dios. Si usted no sabe lo que se está moviendo en ese lugar, mejor es no haga una declaración. Ay, no, mira a esta gente, como en aquel entonces que el Señor en su ignorancia no les tomó en cuenta cuando el Señor llenó con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés a los apóstoles, y los que estaban ahí decían: no, es que están borrachos, es que están llenos de mosto. Pero cuando los fariseos y los escribas, que eran conocedores de la palabra, le atribuyeron a Belcebú lo que Jesús estaba haciendo, ahí el Señor les dijo que cuidado, que han blasfemado contra el Espíritu Santo, y que todo pecado al hombre, hermano, todo pecado, homicidio, incesto, violaciones, adulterio, imagínese los pecados más grandes que usted se puede imaginar,
le será perdonado al hombre. La Biblia dice, todo pecado, mientras usted viva sobre esta tierra, hermano, todo pecado a usted y a mí no son perdonados. No importa cuán grandes sean. Si hay arrepentimiento, nuestros pecados, el Señor nos lo perdona, exceptuando la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice que no nos será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces tengamos un poquito de cuidado, hermanos, a qué nosotros le atribuimos gloria y a qué le atribuimos cosas que son de Satanás según nuestra percepción. Y el último punto sobre esto es: el Espíritu Santo convence también. Perdón, faltaba uno. El Espíritu Santo también se le puede contristar. Al Espíritu Santo se le puede contristar, o sea, lo podemos entristecer. Recordemos, hermano, que ahora el Espíritu Santo de Dios vive, mora en nosotros. Como Él mora dentro de mí, cualquier cosa que yo haga que no traiga gloria a Dios va a entristecer al Espíritu Santo. Cualquier cosa que yo pueda hacer en mi vida que no traiga gloria a Dios entristece al Espíritu Santo. Eso lo vemos rápidamente aquí en Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30, la palabra dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ese no es el texto. Ay, perdón, es Efesios y yo estoy en Hechos. Efesios capítulo 4, versículo 30. Ahora sí. 4:30 de Efesios dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristes, no causes dolor al Espíritu Santo, cometiendo pecados dentro de ti que sabes que a Dios no le agradan, haciendo cosas, estando en lugares que no debes, participando de cosas que no debes. Esas cosas contristan al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y el último, ahora sí, el Espíritu Santo conoce al mundo, convence al mundo de pecado. Juan capítulo 16, versos 7 y 8, y este es el último punto y con este cierro. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Juan 16, 7 y 8, la palabra dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Esa palabra convencerá. Tengo rápidamente unos tips que quiero darnos o quiero compartir acerca de esa palabra convencerá, que para nosotros era lo mismo que decirle a alguien, predicarle a alguien la palabra y que la persona analice, ay sí, y se vuelva a Dios. No, esa palabra convencerá tiene una connotación mucho más profunda. Mire, la palabra convencer no significa una conciencia culpable o incluso el sentir vergüenza de pecado. Ay no, ay yo me siento mal porque pequé contra Dios. Una conciencia culpable no es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te da una conciencia culpable, no te da ese remordimiento. El que trae remordimiento es Satanás. El Espíritu Santo nos convence, no nos remuerde, no te sientes perseguido o acusado. El Espíritu Santo no trabaja así. El que acusa la mente es el enemigo. Una conciencia culpable o incluso sentir vergüenza por el pecado que cometiste, eso no es obra del Espíritu Santo. Un sentimiento de temor o un presentimiento de castigo, o sea, convencer de pecado es que tú sepas que te viene un castigo, que te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Eso no es convencimiento de pecado. Tampoco es el convencimiento de pecado el conocimiento que yo pueda tener sobre que existe un bien, existe un mal y que yo sé que los pecadores van a ir al infierno. Eso tampoco es convencimiento de pecado.
Muchos allá afuera que no conocen al Señor saben todas estas cosas. Saben que hay un bien y un mal, saben que hay un infierno, saben que los pecadores serán destruidos en el infierno, pero eso no los hace volverse a Dios. Nada de eso los hace volverse a Dios. Entonces, ¿qué es convencer? ¿Qué es esa obra que el Espíritu Santo iba a hacer en la humanidad de convencer al mundo? Tener esa convicción es sentir repugnancia total del pecado. Cuando el Espíritu Santo toca la vida de una persona, la persona siente una repugnancia por el pecado. Esa persona se siente tan mal de haber vivido tantos años alejado de Dios, que hay un dolor que se forma en el corazón. Por eso, ustedes ven personas que cuando conocen al Señor, aceptan al Señor, ese día vienen al altar y lloran, y lloran, y lloran, y lloran, y pasan mucho tiempo llorando. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo dentro del corazón trayendo esa convicción. No todos tienen una convicción instantánea, otros lo tienen progresivo. El mismo Espíritu Santo trabaja dentro de ti, pero de una manera progresiva. Tú sientes que el Espíritu Santo va trabajando en ti, te va mostrando esto y tú te vienes arrepintiendo, y hay momentos que tú te sientes con una tristeza en tu corazón, pero eso es Dios trayendo convicción a tu corazón y a mi corazón, que somos pecadores. Esta convicción, esta repugnancia por el pecado sucede cuando hemos visto ya la belleza de Dios, hemos visto su santidad, hemos visto a un Dios santo, un Dios que es puro, un Dios que nos ama. Cuando ya tenemos esa revelación, cuando se nos quita el velo de los ojos, nosotros podemos entender y amar a Dios. Pero eso es la obra del Espíritu Santo, eso es convicción. Cuando el Espíritu Santo te toca de tal manera que ya tú entiendes, ya tú puedes levantar tu vista y ver a Dios. Y no estoy hablando con los ojos físicos, estoy hablando ya en tu alma, en tu espíritu. Tú puedes ver la santidad de Dios y tú puedes reverenciar esa santidad, porque el Espíritu Santo te da esa convicción. El Espíritu Santo te toca, te lleva a eso, porque es por el Espíritu Santo que nosotros podemos tener esa relación con Dios. Cuando reconocemos que el pecado no puede habitar con Él, no podemos tener la convicción del Espíritu Santo y a la vez estar en pecado. No podemos, porque el Espíritu Santo no nos deja. Nos da una sensación de tristeza, una sensación de dolor, de que lo que estamos haciendo no está bien, y hay algo dentro de ti que te trabaja y que tú sabes que no eres tú, tú sabes que es el Espíritu Santo trabajando en ti. Somos convencidos cuando somos conscientes de que nos exponemos a la ira de Dios. Cuando yo entiendo esa palabra de convicción, esa convicción, ¿cuándo viene a mi vida? Cuando yo sé que he entendido en mi vida lo que es la convicción, cuando yo estoy consciente de que el Dios a quien yo sirvo es fuego consumidor. Porque si yo no entiendo que el Dios a quien yo sirvo es fuego consumidor, mis amados, yo sigo sirviendo a Dios porque Dios es amor y yo vivo como quiero y Dios es amor. Y eso no es bíblico. Si yo vivo una vida como sea, creyendo que Dios es amor, todavía yo no he recibido la convicción del Espíritu Santo. Porque mire lo que dice Romanos en el capítulo 8, en el capítulo 1, en el verso 8. Romanos capítulo 1, verso 8 dice, verso 18, perdón, 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Toda la ira de Dios se revela a través de diferentes situaciones, a través del universo, a través de las estrellas, a través de la naturaleza. Nos muestra que nosotros tenemos un Dios que en este momento que estamos disfrutando de la dispensación de la gracia,
Este es el momento en que nosotros podemos caminar y podemos caernos y el Señor nos ayuda a levantarnos y podemos pecar y nos podemos arrepentir y todo eso mientras estemos en esta tierra. Pero hermanos, después que usted y yo partimos de esta tierra, no hay nada que nos va a librar de nuestro destino que hemos escogido. Porque tanto usted como yo escogemos nuestro destino final cuando estamos vivos. Nadie puede escoger el destino final por usted. No es que usted va a vivir como usted quiera aquí en la tierra y cuando usted muera, alguien le va a hacer un rezo, alguien le va a hacer una misa y usted va a ser salvo. Nosotros escogimos en vida, escogemos nuestro destino final mientras estemos vivos. Una vez que partamos de esta tierra, hermano, no, yo sé que yo me tengo que arreglar con Dios, pero yo voy a hacerlo, yo voy a hacerlo. El mañana no nos es prometido, hermano. El mañana, el hoy, el ahora, yo sé, ni siquiera yo sé más tarde cómo será. Yo puedo hablar del hoy. Y a veces sentimos que tenemos todo el tiempo del mundo para ordenar nuestras vidas. Sabemos que no estamos bien, pero pensamos que lo puedo hacer mañana, que lo puedo hacer el otro mes, que lo puedo hacer el otro año. ¿Y si nos sorprende la muerte? Si nos sorprende la muerte, después de haber tenido tanta oportunidad, de haber oído la palabra, si nos sorprende la muerte, ¿dónde pasaremos nuestra eternidad? Cuando el Espíritu Santo nos está extendiendo la vida. He aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, dice la palabra. Escoge la vida. Escoge la vida. El Espíritu Santo nos da la oportunidad de escoger la vida. Hermanos, este es el día aceptable. Este es el día de salvación. No es mañana, mis amados, no es pasado mañana, no es el otro mes. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor te está llamando a poner tu vida en orden. Hoy no sabemos, yo no sé si yo estaré aquí mañana. Yo no sé si estaré aquí más tarde. Hoy es mi día de poner mi vida en orden con Dios. Cuando el Señor nos ministra de esta manera, hermanos, es una oportunidad más que Él nos está dando para poner en orden nuestras vidas, para despojarnos de aquellas cosas que a Dios no le agradan, hermano, que más que ser una bendición nos resulta una carga. El Señor nos llama, hermanos, a vivir una vida agradable delante de Él. Cuando el carcelero de Filipos vio que la cárcel se abrieron y todas las cadenas de los presos se soltaron y él se iba a matar, y cuando Pablo y Silas le dieron, no, todos estamos aquí, dice la Biblia que él se tiró a los pies de los apóstoles y él le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Él sabía, él había recibido por la convicción del Espíritu Santo que ese era su momento de salvación. Hermanos, el estar mucho tiempo caminando en la iglesia no nos hace salvos. Usted puede estar, yo puedo estar, yo tengo, bueno, no puedo decirle cuántos años tengo de caminar con el Señor porque entonces chocaría con mi edad. Así que tengo algunos años de caminar con el Señor y le digo sinceramente, mis amados, no es garantía. Cada día que usted y yo vivimos es una lucha espiritual por mantenernos en la línea. Hermano, cada día es una lucha, porque el diablo todos los días te tira a matar, te tira a matar. El enemigo, hermano, nos tira no para tumbarnos, nos tira para destruirnos. Y si nosotros no estamos bien agarrados del Señor, podemos ser arrastrados y ni siquiera nos damos cuenta. Mis amados, hoy es el día de salvación. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que su Santo Espíritu traiga convicción. Llévese esa frase en su corazón. Traiga convicción a mi corazón. Es esa revelación del Padre
Es esa revelación del Hijo, es esa revelación del Espíritu Santo que se forma dentro de mí. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es tu casa.